Olá, estimados. Buenas tardes. Mi nombre es Luis. Yo soy el presidente de Intertech. Y vamos a empezar nuestro seminario acá. Vamos a traer muchas informaciones lo que es Intertech, bien como informaciones técnicas, informaciones de clientes. Y vamos a utilizar para esto un ambiente de demostración con informaciones reales. En caso de Samarco, por supuesto, nosotros tenemos autorización para exhibir todas las informaciones que van a ser hechas acá y queden libres caso ustedes tengan algún comentario durante la presentación. Voy a introducir acá, empezar con una parte que es más do punto de vista lo que es Intertech, bien como lo que es la solución de Intertech también, ¿ya? Déjame compartir una pantalla rápidamente. ¿Ya puede ver la pantalla, Lucho? ¿Sí se ve? Sí, Ok, se ve todo bien. perfecto. Entonces, inicialmente, Intertech, inicio de todo, es una empresa Great Place to Work. Tenemos una preocupación muy grande con nuestros colaboradores, con nuestros parceros, clientes de todo. Y realmente las inversiones que hacemos con la parte de salud mental, física, emocional es muy grande. Creo que la empresa más avanzada en este tema acá en Brasil. También, do punto de vista de seguridad de la información, nosotros somos SOC 2 tipo 1, que es una certificación internacional. Estamos en este momento buscando el tipo 2 y hasta diciembre vamos a tener el ISO 27001. En el próximo año nosotros empezaremos también en la certificación de nuestros clientes, implementación avanzada de seguridad de la información. Intertech hoy está en las oficinas, el headquarter de Intertech es en Brasil, ¿ya? Y también nosotros tenemos oficinas en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, tenemos oficinas en Vancouver, en Canadá, tenemos oficinas en Brisbane, en Australia, y tenemos oficina en Viña del Mar, Chile, en este momento. Estamos trabajando para poner otras oficinas también en Europa, África y también en Perú. Algunos clientes importantes acá, relevantes para esta oportunidad, al menos, son estos clientes acá. Por ejemplo, el caso de Samarco. Samarco, nosotros hemos sido contratados para construir una integración, una digitalización de la geotecnia que pudiese ser benchmark para todo el mercado mundial. Y después de la ruptura que se pasó en 2015, noviembre de 2015, nosotros hemos sido contratados en 2016 y Samarco hoy si tiene un centro de monitoreo geotécnico integrado, donde la plataforma SHMS de Intertech es utilizada para integrar no solamente instrumentación, bien como artefactos, otras áreas, conforme vamos a ver. Hoy, todas las áreas de la geotecnia, bien como otras áreas de apoyo, están integradas en SHMS de Intertech y estamos siempre en un proceso de expansión en Samarco, bien como en todos nuestros clientes. Otro cliente que gustaría de destacar es el caso Vale. Vale también ha sido un caso similar do punto de vista que hemos sido contratados después de la ruptura del accidente que afortunadamente se pasó acá. Hoy tenemos como 40 sites integrados, más de 15,000 instrumentos también allá, más de 30 radares, y estamos en una expansión global con ellos también, ¿ya? Otro caso importante que gostaria de destacar, el caso Anglo America. Anglo America, todas as áreas da geotecnia estão integradas dentro dessa HMS, hidrogeologia, balanços hídricos, carreteras, obras, descaracterização, parte de puerto, todo isso. Y además nosotros tenemos 8 proyectos grandes de desarrollo con ellos. Tenemos procesos de desarrollo con la mayoría de los clientes porque tenemos
um equipo de infraestrutura, um equipo de integração, um equipo que se destina para novo desenvolvimento, uma fábrica de software. Temos um equipo de segurança da informação, um equipo de qualidade, com todos os requerimentos e boas práticas para desenvolvimento e desenvolvimento de novas funcionalidades, bem como desenvolvimento de software em geral. E claro, há muitos outros casos acá interessantes, por exemplo, MRN, Usiminas, que utilizam a parte de hardware de falhas junto integrados com Sirenas, que é um requerimento acá em Brasil. E as aplicações são diversas, conforme nós vamos a ver mais adelante acá, conforme nossa apresentação. Pero antes de todo, lo que é Intertech? Intertech é uma empresa de software. Isto é llave. Nós não somos uma empresa de consultoria intentando fazer software. Nós não somos uma empresa de automação intentando ser software. Nós não somos uma empresa que hacemos automação, consultoria, software e prestamos outros serviços. Não. Por quê? Porque é uma questão muito simples. Quando se habla de software, é algo, o nível que nós trabalhamos, que é o mesmo nível de Microsoft, de Apple, de Google. Entonces hay que tener un foco. Entonces las buenas prácticas que ellos utilizan allá, nosotros utilizamos aquí. Las buenas prácticas que el mayor mercado de software del mundo, que está en Estados Unidos, lo que ellos utilizan en términos de tecnología y buenas prácticas, nosotros utilizamos acá en Intertech también. Y claro, nuestro enfoque principal es en minería. Mas especialmente sempre começamos por la parte de integração e la geotecnia. Integração e transformação digital em la geotecnia, sempre en el sentido de visão de largo plazo de la mina digital. E aí vamos falar um pouco de mina digital, lo que é necessário para alcançar isso mais adelante. Pero outro ponto importante, nós provemos uma solução personalizada, por isso que temos tantos equipos em las três etapas quando começamos em um cliente: etapa de implementação da solução, etapa de sustentação, mantenimento e a etapa de expansão com novos desenvolvimentos. É muito importante se ter a capacidade de adaptar-se à realidade do cliente, porque cada cliente é único. Não existe mina digital, integração de negócio sem hacer desarrollo. É impossível, porque as áreas são distintas, cada realidade de cada cliente, aunque tengamos um estándar de práticas, pero se cambia muito, de termos tecnológicos, de infraestrutura, de flujo de dados, de topologia. Então, nós somos expertos em prover uma solução com a finalidade de atender a los detalhes em termos de necessidades e requerimentos cliente a cliente. Depois que implantamos, que temos nossa solução, por exemplo, a la direita tu puedes ver algumas pantallas reais, dados reais dessa marca, já várias análises, a parte de análises acá é gigante, temos análises univariadas, multivariadas, métodos preditivos, algoritmos inteligentes, redes neuronais, lógica fuzzy, algoritmos genéticos, machine learning, um montão de coisas. Isso se pode ver em 2D, se pode ver em 3D, se pode ver em árvore de falhas, onde se pode ter a parte preditiva qualitativa, se pode ter o monitoreo, se pode fazer a integração junto com TARPs, já. E se tem uma parte também de análise de habilidade dinâmica, onde não se tem o objetivo de sacar o que vocês têm e se agregar e añadir mais. E a parte de módulo de... Perdão? Não, não é uma consulta? Ok. E também se ter essa informação toda integrada por meio de BI. Temos um módulo de BI, onde é possível compactar, por exemplo, a informação da instrumentação, a parte de sirenas, as árvores de falha, as análises de estabilidade, bem como as atividades de campo, e eu posso mirar isso por web, eu posso mirar isso por dispositivos mobile, como tablet e celular. Vamos a exibir isso tudo para vocês em dia de hoje, já? Não é somente slides. E, claro, em uma outra oportunidade podemos avançar,
para que ustedes tengan una oportunidad de verificar clientes y ambientes de producción. Es tranquilo para nosotros, es muy fácil conseguir estas presentaciones junto con estos clientes, en especial Anglo American, Vale y Samarco, porque estão sempre abertos a contribuir, a compartir informação com a finalidade principal de que estes acidentes não vuelvan a acontecer em qualquer parte do mundo, que é um propósito que nós temos também. Bueno, uma vez que a transformação, a integração de negócio em tu geotecnia se passa, tu vas a ter, ustedes vão ter tags, alarmas, notificación. El sistema tiene 4 categorías de alarmas: alarmas temporales, por ejemplo, alarmas de INAS, piezómetros, tensómetros, alarmas espaciales, TDR, alarmas de inclinómetros, alarmas de SAA, alarmas de radares, alarmas de tecnología INSAR, alarmas de operación de instrumentación manual automatizadas, bien como alarmas vinculados a las tags analíticas y virtuales. Y claro, se tem maneiras de notificação. As notificações podem ser por celular, pode ser por correio eletrônico e por pop-up dentro da própria solução. Tem uma parte de analytics muito robusta, muito grande, conforme vamos a ver, uma parte predictiva gigante também, e análises espaciais geotécnicas. Análise de habilidade dinâmica no tempo, do ponto de vista probabilístico, determinístico, e bem como por elementos finitos, a parte de ave de eventos ou ave de falhas, a parte de TORPs para a automatização de processos e plano de ações controlados, integrados com a parte de BI, acionamento de dispositivos como, por exemplo, as Serenas, que temos vários casos aqui em Brasília, temos MRN, Usiminas, Samarco, Anglo America, e estamos ponendo mais 3 casos aqui em Brasília. Dashboards e análise de BI, ambos dinâmicos. Colección de datos de campo por instrumentación manual, por ejemplo, por medio del uso de la tablet, que estamos viendo acá, que se tiene una parte de dashboards y una otra parte con las tareas de campo que hay que ejecutar. Todos esses auditables, rastreables, com a máxima transparência possível, já. A gestão da documentação, bem como de ativos. Todas as informações se pode ver acerca da instrumentação em ambiente 2D, 3D e móvel, por exemplo, por meio de BIs. A parte de processos e controles, informes automatizados, integração com tecnologias de terceiros, não somente instrumentação, bem como outros sistemas, integração nesse sentido de fazer o consumo, bem como exportar desse HMS a informação para outras fontes. Há clientes que nós tivemos, por exemplo, que integrar com Pi System, e há clientes que nós tivemos que entregar que o sistema SHMS tuve que fazer uma integração de enviar as informações para ele. E, claro, ampla conectividade. Já a solução pode ser acessada de qualquer lugar do mundo, uma vez que tu tenha conectividade mínima e, claro, tu esteja alinhado com os critérios de segurança cibernética, segurança da informação de tu companhia. Já? Algumas aplicações em termos de generação de valor que gostaria de destacar para vocês. Há muitas, acá solamente alguns exemplos. Monitoreo integrado crítico, aquele que é chamado de tempo real ou casi tempo real, bem como ele estratégico, largo prazo. Muitos, praticamente todos os clientes utilizam em ambos para monitoreo, por exemplo, em OpenPit, para monitoreo de presa reliável de água, botadeiros, etc. Auditorias internas e externas, muitas aplicações reais, genera muito valor. Processo de melhoria contínua para a parte também de controles internos, também se utiliza muito. Aplicação a contratos de seguros. Eu tenho um cliente que com esse HMS ha sido possível barrar o valor prêmio de contratos de seguros e com isso renegociar esses contratos. Fantástico caso, é um cliente aqui em Brasil, não posso dizer o nome, pero podemos coordenar diretamente com ele em outro momento para verificar se é possível compartilhar essa experiência. Automação de processos e controles internos, sempre, incluso aplicações em la parte de área de automação, que, por exemplo, no caso dessa marca, é utilizada para verificar a saúde da instrumentação. Acesso remoto, temos casos acá em Brasil, por exemplo, que o governo brasileiro há que acessar
por meio de um usuário criado para ele, determinadas situações, claro, por conta de los acidentes que se passaram, bem como acesso externo por boards de consultores também, muitos casos também. Maior previsibilidade, forecasting. Temos, Carlos, com a parte de predição de tendência, predição de intervalo de predição de instrumentação, predição qualitativa por ave de falhas, predição com análise de componentes principais, muitas aplicações. Integrações de diferentes tecnologias e sistemas, muitos também. Temos integrações incluso com sistemas próprios desenvolvidos por el próprio cliente. Integração de la governança em termos estratégico, tático, operacional. Temos também muitas aplicações nesse sentido de integrando e trazendo mais transparência. Incremento de produtividade e transparência, muitas, diversas aplicações nesse sentido. Aderência ao critério ICMM e ERI. Incluso, esse é um caso, o caso Minsur, que ha sido uma implantação de grande porte que nós recém hemos finalizado e nós hemos ajudado muito com nossa tecnologia para que eles sejam hoje estándar ICMM. Incluso Minsur é a única empresa em Peru, creio, que tem essa certificação atualmente aún. E, claro, maior segurança das informações. A parte de segurança cibernética e segurança da informação é tão importante como a plataforma em si. Dentro da plataforma, temos lá as melhores práticas para garantizar que as informações estão seguras. Intertech hoje incluso é uma empresa que trabalha no provimento de serviços de implementação de protocolos de nuvem, bem como de segurança da informação. Vou falar um pouco mais isso mais adelante para que vocês tenham uma visão. Nossa visão sempre es la mina digital. Claro, hay que hacer la integración a veces que más simple, de empezar con una instrumentación, una presa reliable, una área de medio ambiente, una open pit, un túnel, ok. Pero hay que tener esta visión. Y para eso, conceptos como Data Fabric, Cybersecurity Mesh, Total Experience, High Automation, AI Engineering, etc. Conceitos como estes que são vivos acá dentro da cultura, bem como a plataforma da 7MS, estão involucrados acá. Então, para se ter a integração das áreas, que é um conceito básico de mina digital, a plataforma 7MS hoje é a plataforma mais completa para alcançar este tipo de coisa atualmente. Claro que as coisas se vão por parte dentro da mineria, isso é largo prazo, pero nossos clientes, por exemplo, o caso de Samarco, que vou exibir para vocês, eles estão muito avançados nisso e se eu teria que fazer uma aposta, creio que Samarco hoje está a empresa mais avançada no tema de mina digital, de se ter tudo em nuvem, de se ter tudo integrado. Então, é algo bem interessante que vai explorar um pouquinho mais adelante esse caso de Samarco para vocês. Hoje, a integração da geotecnia em Samarco. Samarco utiliza a plataforma 7MS de Intertech desde 2016, com as customizações. Claro, cada cliente é único, cada cliente há coisas que são específicas e nossa plataforma, bem como nossos serviços, são muito flexíveis, são amplamente flexíveis nesse sentido de se adaptar à realidade do cliente. Já? E nesse sentido, não somente das áreas de geotecnia, bem como áreas de apoio, TI, TA, meio ambiente, bem como parte do centro de operação integrado, hoje está em 7MS, bem como o puerto. Temos informações de puerto dentro do 7MS. Acá solamente uma pantalla, já que você pode ver acá ao fundo é 7MS, acá é o Spectrum, um módulo de 7MS, e claro, podemos chamá-los a ser um seminário com eles para que possam compartilhar informação. E acá, aplicações de nossos clientes hoje com o uso de nossa tecnologia. Temos aplicações em empresas renováveis de água e meio ambiente, hidrologia, open pit, pilhas de estéreo, underground, minerodutos, carreteras, obras, descaracterização, aplicação de centro de operação integrada, acionamento de sirenas e outros dispositivos, puertos em automação e TI, e agora estamos também
profundizando no conceito de sondagens e caminhões fora da carretera. Todo isto de maneira junta, integrada no mesmo ambiente, claro, com os controles de visão de acordo com os organogramas da planta e dos requerimentos cliente a cliente. São 15 itens. De los 15, hoje, Samarco utiliza SHMS para 14. Então, é um caso bem avançado e estão caminhando muito fortemente para este conceito de se ter as informações de técnica toda operacional dentro de um mesmo ambiente. ¿Ya? Bueno, essa plataforma é 7MS. Vamos falar um pouco mais específico como ela funciona para que pueda ter uma visão mais estruturada do que nós estamos falando acá. Bueno, a la derecha temos os módulos core, os módulos centrales, os módulos que se tem submódulos adentro de ellos, ¿ya? Temos o modo de instrumentação. Este modo de instrumentação, nós temos as categorias de alarmas: alarma temporal, espacial, de operação, alarma radar, alarmas em SAR. Temos tags analíticas, tags virtuais, dashboards de la documentação, bem como outras coisas mais. O ambiente 2D que se utiliza para monitoreio crítico, monitoreio estratégico, auditoria interna, auditoria externa, para análises contextualizadas da informação, bem como outras aplicações. Temos ambiente 2D, ambiente 3D, que vão ser basicamente as mesmas funcionalidades, pero um em uma perspectiva 2D e outro 3D. Análise de estabilidade dinâmica no tempo. Temos acá as análises de estabilidade determinística, probabilística, elementos finitos, e é possível poner os cálculos automatizados, já, agregando informação, incrementando informação com as análises que vocês têm. Temos os dashboards de análise. Acá temos análises quantitativas, qualitativas, univariadas, multivariadas, informações preditivas, informações de seção transversal, figuras, mapas dinâmicos e um montão de outras coisas mais que vamos a ver. Temos as aves de eventos, onde eu posso combinar, por exemplo, as informações acerca de minha instrumentação, bem como as tags, e se ter o que chamamos de monitoreio automatizado, monitoreio crítico automatizado, monitoreio estratégico automatizado, bem como na parte predictiva, ou seja, antes de se passar um evento que seja uma erosão, um dam break, que seja, há eventos prévios que esta solução proporciona que uma notificação automática se passe. Temos o modo de acionamento de dispositivos também. Um exemplo seria as sirenas, conforme estava dizendo, são 4 casos reais e o mais antigo tem como 3, 4 anos e o mais novo 1 ano aproximadamente. ¿Ya? Então, é um conceito muito bem consolidado e estes módulos acá, todos acá, sem exceção, ângulo, está sendo inversões muito grandes, com uma visão de expansão global. Temos a parte de módulo de análise de BI. Essas análises de BI é muito interessante porque vai integrar as informações de instrumentação, de 2D, de 3D, a informação de estabilidade, de análise, de árvore de falhas, de dispositivos, em um mesmo ambiente e não somente acerca destes. Informações acerca de Hell Spectrum. Com Hell Spectrum eu posso ter acá todas as minhas atividades de campo, já inspeções, leitura de instrumentos manuais, os planos de ação, os controles, os TARPs. Há muitas informações acerca de gestão de las anomalias, anomalias referenciadas e tudo mais. Ou seja, eu posso ter todo isto conjuntamente acá em análise BI, bem como em reportes dinâmicos. Temos dois tipos de reportes: reporte dinâmicos com respeito a los dashboards e reportes dinâmicos com respeito a los BIs, onde nós podemos ter essas informações todas combinadas. Informações acerca de sondagens, já temos aplicações de sondagens, incluso que contextualizam as informações de los instrumentos espaciais como inclinômetros, conciliação de bancos, seção transversais com as variáveis hidráulicas dinâmicas no tempo, incluso eu posso verificar acá, mapas de risco, plugins com Word, com Excel, ou seja, Word e Excel funcionam como modos externos de SHMS, drive de arquivos, gestão da documentação. Drive de arquivos é como um Google Drive,
pero es posible hacer la vinculación de la instrumentación, por ejemplo, de la documentación a la instrumentación, bien como los datos de sondajes. Y la gestión de documentación, yo puedo poner acá plan de seguridad de presa, yo puedo poner acá programas ambientales, etcétera, ¿ya? Todos los módulos son interdependentes, o sea, análisis que yo tengo acá en dashboard, yo puedo ver en 2D, yo puedo ver en 3D, por ejemplo, ¿ok? Bueno, estos son los módulos, pero ¿cuál es la capacidad de integración de esta solución? Muy grande, yo puedo garantizar. Las informaciones acerca de instrumentos manuales vão ingressar por RealSpecto automaticamente nesse store, esse grande armazenador de dados. Acá, as fontes de dados que temos, instrumentos automáticos, qualquer um, estações meteorológicas, satélites, radares, robóticas, dados de sondeios, drones, sirenas, PLC, arquivos. E eu estou dizendo qualquer um, senhores, que porque temos um equipo de integração que é capaz de desenvolver novas integrações. Então, se a tecnologia que vamos a ingressar apresenta as informações de alguma maneira, nós somos capazes de integrar independente do provedor. Não é um problema. E, además, todas as integrações até hoje que han solicitado a nós logramos êxito em fazê-la funcionar, ok? Com qualidade sempre. Regras de negócio com respeito à integração de diferentes áreas, diferentes sites, diferentes setores, informações acerca dos processos, controles, bem como outras aplicações, incluso aplicações específicas do próprio cliente. Temos 2 clientes, ao menos, que me acordo acá, que desenvolveram um sistema e tiveram que integrar com nossa tecnologia. E, claro, tudo se pode pôr de maneira on-premise, local, nuvem, nuvem de cliente, nuvem externa de Intertech, bem como uma instalação híbrida. Nós sempre recomendamos em modelo SaaS, porque hoje, quando se mira para o maior mercado de tecnologia do mundo, a gente trabalha solamente com SaaS. Então, infraestrutura é algo que nós temos que mirar 10 anos adelante, al menos. Então, 10 anos adelante, não vamos a ter on-premise. ¿Ya? Bueno, quando já estou finalizando para ingressarmos na plataforma, já? Quando nós miramos um cliente, sempre miramos, bueno, fase 1, implementação, fase 2, sustentação, mantenimento, fase 3, expansão para outras áreas, novas integrações. Este ciclo sempre se passa com todos os clientes, sem exceção. Então, mira, senhores, sempre quando miramos para um cliente, miramos implementação fase 1, sustentação, mantenimento fase 2, expansão fase 3. Todos os nossos clientes, sem exceção, estão nesta parte de expansão. Novos desenvolvimentos, novas integrações, poner novas áreas, sempre, sempre. E temos essa possibilidade porque temos áreas preparadas, áreas listas para executar isso no estado da arte. Temos uma equipe de Data Science e Health Sciences, para você ter uma ideia, equipe de Data Science, temos Dr. Jim Smith, da Universidade de Warwick, que é o papa, o maior nome do mundo em modelos gráficos e modelos de árvores de decisão. Temos o Dr. Álvaro Faria, que é um dos maiores estadísticos do mundo, que hace parte do board acadêmico de Intertech. Temos o Dr. Yuri Steiner, um dos maiores nomes, se não o maior nome de sistemas inteligentes de Brasil. Temos o professor Jorge Kazu Yamamoto, que é o maior geólogo geoestadístico de Brasil. Então, temos uma equipe muito forte acá. ¿Ya? Temos uma área de integração e infraestrutura, uma área de segurança da informação, incluso o diretor de segurança da informação, bem como infraestruturas, e Yasser, que vou apresentá-lo depois. Yasser ha sido responsável por fazer a migração de todos os dados locais para a nuvem de Nike de todo o mundo. Ele é diretor de informação de Intertech hoje. Temos uma fábrica de software. Esta fábrica, acá, o diretor é Cristiano. Cristiano é responsável por a implantação do projeto Vale e Samarco, que são 2 acidentes e não é fácil trabalhar depois de 2 acidentes.
y Cristiano ha hecho un trabajo brillante junto con Jefferson también, que va a hacer la presentación junto con nosotros. La parte de calidad, de soporte tenemos 4 niveles, tenemos el nivel de software, tenemos el nivel de expertos acá en Data Science y Health Sciences, tenemos un nivel de infraestructura, un nivel de seguridad de la información, bien como diagnósticos junto a nuestros clientes. Además, una vez al año con nuestros clientes, nosotros ejecutamos un proceso de diagnóstico de utilización de la solución allá, con vistas a prover um treinamento personalizado, bem como uma operação assistida personalizada para incrementar mais generação de valor. Isto não tem custo adicional, ok? E gestão de projetos também, que podemos trabalhar com várias maneiras também, sempre as 3 línguas, inglês, espanhol e português. Rapidamente, acá um ecossistema de alguns provedores solamente, temos centos e centos de provedores que se podem ingressar e integrar com o Intertech, e essa informação toda se pode ver por meio do módulo de BI. Informações acerca da aderência, alarmas de instrumentação temporal, alarmas de instrumentação espacial, alarmas de operação, alarmas radar, alarmas INSAR, alarmas de tags de instrumentação, análise de habilidade dinâmica, alarmas de status de las aves de falha, bem como seus nodos, status de las sirenas e outros dispositivos, informações acerca de las anomalias, informações acerca do plano de ações e tops, dashboards gerenciais e muito mais. Yeah? Conforme estava dizendo, temos uma fábrica de software, então se o cliente chega, apresenta sua proposta e fornece as informações, nós estudamos os requerimentos, executamos lá, montamos o projeto, as especificações do sistema, o cliente aprova, desenvolvemos, ponemos em teste e já está em produção. Isso funciona assim com todos. E finalmente, conforme estava dizendo, tão importante como a plataforma SHMS é o tema de infraestrutura e segurança da informação. Nós nos preocupamos muito com isso. Incluso, temos uma área Intertech que se chama Intertech Cloud and Cyber Security. O diretor desta área é Yasser. Yasser, conforme estava dizendo, 20 anos de experiência global com projetos em Inglaterra, Holanda, África do Sul, Emirados Árabes, Estados Unidos, por exemplo. Por 10 anos estuve em Nike e por 5 ha sido responsável por toda a infraestrutura global da Nike e a migração local on-premise para cloud. Quem executou, quem gerenciou, quem planeou o projeto ha sido Yasser. E por 6 anos ha sido o responsável pela infraestrutura database global do exército americano. Ou seja, Yasser está acá, pode prover serviço para o senhor, para vocês também, na parte de expansão digital, sistema de emergência, ou seja, não somente geotecnia, ok? Acá um exemplo de dos nossos clientes, para se ter uma ideia, a quantidade de ataques, de tentativas de ataques, que agora estão monitoreadas junto a este cliente acá em Brasil, ok? As atualizações são muitas ao longo do ano, porque temos projetos de desenvolvimento com vários clientes e sempre melhorias, novas funcionalidades, novos módulos, e tu não tens que pagar a mais por isso, porque está incluso em mantenimento. Ano passado han sido 70 versionamentos do sistema. Claro que há uma correta comunicação acerca disso, ensinamos, então não é um problema, de maneira tal que as inversões em SHMS ano passado, em termos de melhorias da plataforma do ponto de vista tecnológico, funcional, ha sido mais de $1 milhão. Ou seja, vocês vão ter retorno em termos de generação de valor, bem como em termos de tecnologia também. Ok? Vou estar passando para o Jeff. Se há alguma consulta, estamos aqui para contestar. Se não, vamos adelante. Talen, apuesto que pode enviar as perguntas em chat, ok? Tranquilamente, pode perguntar o que vocês desejam. E Lúcio vai estar recorrendo as informações para depois contestarmos a todos. Jeff, por favor, adelante. Yo voy a decir unas pequeñas palabras. Primero, bueno, agradecer a todos Por los favor. participantes, ¿ya? Y comentarles que el programa consta de 3 etapas principales, ¿ya? De esta
de este seminario webinar, en el cual la persona que le estaba hablando hace unos momentos es nuestro CEO y cofundador, Luis Teixeira. ¿Ya? Él tomó esta primera parte donde eh, conversó y planteó un poquito sobre nuestra compañía, ¿cierto? Y la parte teórica también de la plataforma, ¿ya? Y ahora la idea es dejarlos con nuestro director comercial, ¿ya? Que es Jefferson Roger Chaurais, ¿ya? Quien les va a mostrar un poquito más y en tiempo real, digamos, la plataforma con datos reales de un cliente. Y posteriormente la idea es que vayan anotando las consultas o las vayan dejando en el chat para dejar unos minutos al final para poder contestar todas sus dudas. ¿Ya? Esa es la idea y el programa que queremos desarrollar ahora a continuación. Así que los dejo ahora con Jefferson. Ya. Gracias, Lucho. Muchas gracias, Lucho. Luis Teixeira también. Gracias a todos por la participación. Voy a exhibirles entonces acá algunas pantallas del sistema. ¿Ya? Estos son datos de Samarco acá en Brasil, que como Luis Teixeira habló, son datos que Samarco nos ha brindado para hacer algunas presentaciones. Y de los módulos ahí que Luis estaba presentándoles, acá tenemos el monitoreo 2D. En el monitoreo 2D es donde vamos a poder visualizar una layer al fondo y podemos acá sobreponer otras layers. Por ejemplo, si es un monitoreo de un rajo, un tajo, podemos sobreponer las curvas de nivel. Si estamos hablando de presas, podemos sobreponer como Samarco hace acá, ortofotos de un vuelo de dron. ¿Ya? Una vez que tengamos entonces las layers, también podemos visualizar toda la instrumentación. Samarco acá está utilizando piezómetros, pozos, prismas, inclinómetros, caudalímetros, píxeles de un radar terrestre. Hacemos integraciones con radar Ground Probe, IBIS, de Hexagon, Roytec también, MetaSensing, todos los radares podemos hacer la integración también para se tener todo integrado en la misma plataforma. Sean instrumentos, desde los instrumentos manuales, como piezómetros manuales, que hay que ir a campo a hacer la lectura, hasta instrumentos como radares, INSAR, todos esos se puede integrar en una sola plataforma. Además, podemos visualizar las alarmas de los instrumentos, podemos visualizar todos los datos que ellos tienen, sensores, fórmulas, crear gráficos, ¿sí? Se puede trabajar acá, manipular los gráficos, descargar. Se puede también crear secciones transversales. Con estas secciones es donde se puede visualizar la litología al fondo o también se puede cambiar para el RQD, por ejemplo, y visualizar ahí todos los piezómetros que están en esa sección, actualizando automáticamente el nivel freático, ¿sí? El nivel de lectura de cada instrumento. ¿Ya? También podemos visualizar vectores de desplazamientos de prismas, hitos topográficos, GPS. Y esta pantalla se puede dejar ahí actualizando con el play en una pantalla de monitoreo, un televisor de monitoreo, por ejemplo. Estos 5 minutos son configurables. Y también se puede volver a una fecha antigua para fines, por ejemplo, de auditoría. Si se pasa un evento y el auditor necesita ver los datos antes y después del evento, por ejemplo, se puede volver acá a una fecha anterior para visualizarlos. ¿Sí? Sí, cuando Otro, se vuelve, perdón, Jeff, cuando se vuelve toda la instrumentación, los alarmas, las capas de radares, de INSAR, todo se vuelve en tiempo, o sea, en segundos yo puedo ver una fotografía de cómo estaba en los periodos de tiempo que deseo evaluar, por ejemplo. así es. Y este es otro módulo también muy interesante porque con este módulo se puede crear dashboards. Entonces empezamos con un dashboard en blanco y vamos añadiendo todos estos gráficos, todos estos análisis que se tienen acá disponibles. Hay 8 análisis temporales como tendencia, velocidad inversa, análisis para instrumentos espaciales, que llamamos acá espaciales, como inclinómetros, TDRs, SAs, correlación, sensibilidad,
Hay predicción de medidas futuras de instrumentos, estadísticas descriptivas como box plot, histograma, ¿ya? Entre otros. Y añadiendo todos estos análisis, podemos crear un dashboard como este, donde tenemos comparación de instrumentos, gráfico de correlación, la correlación en una matriz de sensibilidad, datos de inclinómetros, donde se puede calcular desviación incremental, cumulativa, checksum, se puede comparar con la litología, se puede visualizar la proyección ortográfica de prismas en el plano horizontal, Jeff, hacer análisis multivariantes, ¿sí? Jeff, solamente para que pueda tener una idea, allá en la parte espacial, para que pueda, porque ingresando tú tienes un montón de otras opciones, ¿no? Porque el card es muy flexible acá, por ejemplo. Cada Sí, cardless, cuando se clica, tiene prácticamente un otro módulo dentro de él. Adelante, Jeff, por favor. sí, se tiene todos los análisis acá que estaba hablando, ¿sí? Entonces son muchas las opciones. Se puede hacer análisis multivariantes, entonces con grupos de instrumentos como representatividad, componentes principales. Hay la contextualización de toda la instrumentación utilizando mapas. Análisis de descomposición, por ejemplo, donde se puede obtener la tendencia, los ciclos, los armónicos y la magnitud de ruido de las lecturas del instrumento. Análisis de correlación cruzada. Imaginen ustedes que con estos análisis acá de correlación, por ejemplo, se puede saber cuánto tiempo la lluvia toma para impactar en cada uno de los piezómetros. Vamos a decir, por ejemplo, que si va a llover hoy día, en 3 días un piezómetro va a subir su nivel de agua. Con la sensibilidad cruzada se puede saber cuánto, si hoy día va a llover, por ejemplo, 15 milímetros, sabemos cuánto en un promedio cada uno de los piezómetros va a subir después de estos 3 días. Entonces, este tipo de análisis nos posibilita hacer una toma de decisiones mucho más temprana. Conociendo mejor la instrumentación y las estructuras, se puede tener, por ejemplo, 3 días de antecedencia para actuar. Si sabemos que el piezómetro va a subir 50 centímetros en 3 días y que 50 centímetros va a llegar a un nivel de alarma, se puede empezar a actuar a partir de hoy, ¿sí? Entonces, este tipo de conocimiento se puede tener con estos análisis. Y Inteltec está preparada, está lista para hacer el entrenamiento de todos los usuarios del sistema que van a necesitar hacer análisis. Ya esto es parte del entrenamiento, cómo utilizar cada uno de estos análisis y cuáles los resultados que ustedes van a tener. Además, tenemos acá, por ejemplo, Boxplot para análisis estacionales, donde podemos visualizar qué es esperado de lecturas en una estación de lluvia, en una estación de seca, histogramas, estadísticas, los perfiles transversales, gráficos de comparación de piezómetros con pluviometría. Todo eso se puede generar en un dashboard. Este dashboard puede ser creado de manera dinámica. ¿Qué es eso? Es como, por ejemplo, los últimos 7 días, los últimos 30 días de datos. Entonces, dinámicamente el dashboard va cambiando en el tiempo. Cuando un dashboard es dinámico, se puede volver a una fecha anterior, por ejemplo, cómo estaba en 1 de diciembre del último año este dashboard. Y ahí se actualiza el dashboard con estos datos de esta fecha, ¿ya? Otra funcionalidad, se tiene una barra de monitoreo para dejar actualizando todos los gráficos también acá, de acuerdo a cuántos minutos ponemos acá en esta barra. Otra funcionalidad dinámica es la posibilidad de visualización de este dashboard en el formato de reporte. Entonces, viniendo acá para el formato de reporte, vamos a tener acá un reporte que puede ser, por ejemplo, un reporte diario. Acá tengo un ejemplo donde creé un reporte diario con imágenes, cajas de texto, y este reporte se puede configurar para ser enviado por correo automáticamente.
¿sí? Entonces se puede configurar, por ejemplo, un reporte diario con las últimas 24 horas de datos para ser enviado por correo todos los días a las 7 de la mañana. Entonces se llega a la oficina y ahí ya se tiene ya se tiene el reporte con todo lo que se pasó en las últimas 24 horas. ¿Ya? Acá tenemos otro módulo que es el módulo de árbol de fallas, donde vamos a poder combinar alarmas de distintos instrumentos. Vamos a decir, por ejemplo, que tengamos una estructura ahí con 10 piezómetros. Si de los 10 piezómetros todos están con alarma verde, pero solamente uno con la alarma roja, eso puede ser un error de lectura o la batería del data logger no está un poco baja. Sí, pero si de los 10 tenemos 8 o 9 con alarma roja, ahí ya es una situación mucho más crítica, ¿sí? Este tipo de lógica es lo que podemos hacer acá con el árbol de fallas. Podemos hacer estas lógicas para generar alarmas de más alto nivel. Entonces estoy acá combinando piezómetros, pozos y lluvia para generar una alarma para el freático de la estructura. E esta alarma de alto nível pode ser não solamente uma alarma que vamos escalar a notificação para o superintendente, então, generou uma alarma de piezómetros, se notifica por correio, por el sistema, por SMS, mensajes de texto, el técnico responsável por los piezómetros. Pero si genera una alarma para el nivel freático, ahí ya se puede notificar el superintendente del área. ¿Ya? Además, estas alarmas de Jeff, alto nivel pueden, sí, perdón, es solamente para dejar claro que el usuario va a configurar la solución, va a poner las alarmas, va a hacer la configuración de las notificaciones y todo eso va a se pasar automáticamente. Entonces Jefferson cuando está hablando, va a notificar, el sistema va a hacer la notificación. Solamente para dejar claro este punto, Jefferson, por cuenta de la lengua mismo. Adelante, por favor. sí. Y no solo notificar, pero estos alarmas de más alto nivel pueden significar, por ejemplo, TARPs. Entonces, si hay alguna TARP de la estructura que está vinculada ahí a un grupo de instrumentos, se puede configurar acá para generar una notificación de TARP en el sistema. Y por fin también estas notificaciones pueden accionar dispositivos como bombas, sirenas de evacuación. El accionamiento puede ser automático acá por el árbol de fallas. Hay una forma también semiautomática donde el sistema va a necesitar una confirmación antes de accionar. Y acá tenemos un dashboard donde se tiene todos los dispositivos que se puede activar y desactivar manualmente. ¿Ya? También vamos a tener acá análisis de estabilidad. Este, por ejemplo, es un análisis de estabilidad donde se calcula el factor de seguridad, pero también se está haciendo acá un análisis probabilístico con probabilidad de falla. El objetivo de este módulo acá no es justo sustituir otros softwares como Slider, Rock Science o GeoSlope. El objetivo acá es que se haga el cálculo determinístico y probabilístico del factor de seguridad, pero con la vinculación con la instrumentación. Entonces, cuando hay una lectura nueva de cada uno de los piezómetros que se puede vincular a esta sección, el nivel freático cambia automáticamente y ahí se actualiza el cálculo. Entonces, estamos hablando no solo del peor caso y el caso seco, drenado, pero estamos hablando acá del cálculo de factor de seguridad cambiando en el tiempo de acuerdo a las lecturas de la instrumentación. Es otro dato muy interesante para monitoreo. También este módulo trae acá la posibilidad de análisis por elementos finitos de tensión de formación, donde se calculan los desplazamientos, donde se calculan la tensión y deformación plástica del material para saber cuáles son las regiones más frágiles. También hay módulos que trabajan con archivos, como Luis estaba hablando. Este es un drive de archivos donde se puede vincular las carpetas
a datos de sondeo y también a datos de instrumentos. Entonces, no solo datos de registro de los instrumentos, sus alarmas y sus lecturas, pero también podemos almacenar en la misma plataforma archivos como manuales, ficha de calibración, ficha de instalación, logueo de logs de laboratorio, ¿sí? De los datos de sondeo, imágenes de las muestras de suelo. Todo eso se puede almacenar en el Drive. Hay otro módulo acá también, que es un módulo de gestión de documentación. Con este módulo, vamos a crear acá un árbol de carpetas, que son de carpetas y archivos, que son los archivos requeridos para una estructura. ¿Ya? En Brasil, por ejemplo, hay una ley que requiere un plan de seguridad de presas para cada una de las presas que se tenga. Y este plan tiene muchos documentos. ¿Ya? Todos esos documentos se puede crear acá un árbol y el sistema va a notificar cuando el documento necesita ser actualizado para garantizar que todas las presas tengan el plan de seguridad de presas, pero también para garantizar que el diseño, que el plan, el escaneo del tajo, del rajo, por ejemplo, está siempre actualizado, o de cualquier otra estructura, una pila, por ejemplo, que está un botadero que está siempre actualizado. ¿Sí? Toda esta documentación. Además, el software tiene múltiples formas de exportar datos. Por ejemplo, si hacemos un análisis, vamos a poder exportar datos a un CSV, podemos descargar una imagen, pero también el SHMS tiene plugins. Entonces, con el plugin del SHMS se puede utilizar, exportar los datos automáticamente a Microsoft Excel y utilizar toda la flexibilidad de los gráficos de Excel, o también a Microsoft Word, donde se puede crear gráficos en un reporte ya existente en Microsoft Word y ahí actualizar también con el plugin del SHMS los datos de todos estos gráficos. ¿Ya? La última solución que tenemos acá es del GeoInspector. Como Luis estaba hablando, GeoInspector es una solución para las actividades de campo, que son relleno de formularios, lectura de instrumentos manuales y también la gestión de hallazgos, brechas que se encuentran en campo con sus planes de acción. Entonces podemos utilizar el GeoInspector para planes de acción. ¿Ya? Tengo acá un progreso, la pantalla de progreso de actividades, donde podemos visualizar lecturas de instrumentos manuales. Acá está el instrumento y el sistema registra automáticamente la ubicación de la tablet en campo, la fecha, la hora, ya que fuera hecha la lectura, todo eso para fines de auditoría. Entonces, todos los datos son rastreables, hay la trazabilidad de todos los datos, son auditables, ¿ya? También tenemos un ejemplo acá de una inspección donde el técnico sacó una foto en campo. Cuando el técnico saca la foto en campo, automáticamente se registra la fecha, la hora y la ubicación de la foto en campo. ¿Ya? Y en este caso es una situación anómala, una situación de anomalía que necesita un reparo, una brecha, un hallazgo que se encontró ahí en campo y necesita un reparo. Entonces, el técnico registró acá, en el sistema se llama anomalía, registró esta anomalía, ya sacó sus fotos, tiene su localización, su ubicación, y el supervisor va a poder editar acá la anomalía, añadiendo más detalles, haciendo una categorización y creando un plan de acciones para esta anomalía, para corregir esta anomalía. Pero no solo un plan de acciones para cada anomalía creada en campo, pero también, por ejemplo, recomendaciones de un auditor, de un plan de acciones después de una auditoría, un plan de acciones después de una consultoría. Se puede venir acá por el sistema y registrar la anomalía, hallazgo, recomendación acá por el sistema mismo.
Y se puede gestionar todo eso utilizando tablas. Con estas tablas se tienen acá la estructura, el tipo de anomalía encontrada, la pregunta del formulario, cuando hay, no es necesario tener, la descripción de qué es lo que se pasa, el plan de acciones con las gerencias y las personas responsables por estas acciones. También se puede visualizar el estatus y la prioridad de cada una de las anomalías que se tiene. No solo anomalías, pero también hay una tabla acá donde se puede gestionar todas las acciones creadas, ¿sí? Y cuáles son las anomalías que cada acción está vinculada. También hay otro tipo de gestión de estos datos, ¿sí? Además, todo el planeamiento de las actividades de campo, sea la lectura de instrumentos manuales, sea llenar un formulario en campo, se puede hacer con calendarios. Y estos calendarios se puede utilizar acá también para asignar tareas a un técnico específico en campo o a un turno de trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé exactamente quién va a estar en campo mañana, pero sé que la guardia A, guardia 1 va a estar ahí en campo, entonces voy a poner este equipo de campo, voy a asignar a este equipo de campo una tarea para que ellos ejecuten en campo, ¿sí? Utilizando calendarios. Otra funcionalidad muy interesante acá es que todos los formularios son dinámicos. ¿Qué es eso? Es que si ustedes mismos, el propio usuario, requiere crear nuevos formularios o editarlos, puede hacer acá por el sistema. El usuario crea y edita los formularios. Ellos son simples, tienen un encabezado y tienen la siguiente división, que es grupos de preguntas, donde cada grupo, este es un grupo, este es otro, cada grupo va a tener una o más preguntas, acá tengo 5 preguntas, y cada pregunta va a tener una o más entradas, que pueden ser un texto, un número, una foto, una selección de opciones, pueden ser las coordenadas, fecha, firma, una selección múltiple. Todo eso se puede seleccionar de entradas acá para el formulario. De esta forma, podemos añadir nuevas entradas, añadir nuevas preguntas y al final añadir nuevos grupos de preguntas acá para el formulario. ¿Ya? También el GeoInspector permite exportar los datos en informes. Tenemos múltiples informes ya creados. Inteltec puede customizar nuevos informes de acuerdo a un formulario específico de cada cliente. Y estos informes que ya tenemos creados, algunos de ellos, como este, por ejemplo, exhibe acá múltiples indicadores, gráficos aí como a quantidade de anomalias por estructura, faroles, total de acciones, ¿sí? Entonces, hay múltiples indicadores. Entonces, con eso concluyo acá la presentación. Y bueno, vamos a las preguntas. Luis Carru, por favor. Sí, gracias Jefferson. Bueno, ahora le dejamos abierta la posibilidad a quienes tengan alguna duda o consulta para poder responder y aclarar ya sin ningún inconveniente. Así que siéntanse libres de hacer cualquier consulta en caso de que la tengan. Ya, yo estoy viendo acá, DC nos pregunta entonces si se pueden visualizar nubes de puntos de LIDAR y modelos 3D. Sí se puede, no está acá, no estoy exhibiendo todos los módulos ya del SHMS. Hay algunos que no exhibí, como por ejemplo el módulo de monitoreo 3D, que es muy similar acá al monitoreo 2D, pero no vemos la instrumentación sobre layers, lo que vemos es justo sobre nubes de puntos. DWG, por ejemplo, no es BWG que se puede importar acá en el sistema, pero DXF. Entonces se puede exportar. El DXF es exportable de cualquier software que trabaja con 3D, entonces se puede exportar la nube de puntos en un DXF y cargar acá en el sistema en el monitoreo 3D. ¿Ya?
Son incluso Ah, automáticas. Está numa carpeta, criamos um connector que vai buscar a informação, poner em banco de dados do sistema e exibir para vocês. sí. Otra pregunta. ¿Cómo vamos con el desarrollo de alguna interfaz 3D? Sí, la interfaz 3D es justo eso que yo estaba hablando. Hay algunas acá, no cargué porque estoy con muchas pestañas, el sistema está estoy con mucha cosa cargada y el 3D es un poquito más pesado, ¿ya? Pero se puede cargar 3Ds en el monitoreo 3D y en la conciliación de bancos también, que se tiene otro módulo que trabaja ahí con la comparación entre el diseño y el escaneo de un tajo, de un rajo. Tenemos otra pregunta también de Milivoy Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de instrumentación se usa como input para excavaciones en minería subterránea? En minería subterránea, eso depende mucho de la mina. Hay algunas que no tienen mucha instrumentación, pero hay otras que utilizan, por ejemplo, ya hemos visto prismas en secciones de una estación robótica, sismógrafos también, hacemos la integración de los eventos de microsísmicos. Sí, entonces Ah, hay algunos instrumentos que ya hemos hecho la integración incluso para túneles, no solo para minería subterránea, pero Samarco, por ejemplo, utiliza SAAs para monitorear el desplazamiento del techo del túnel. Sí, entonces es otra posibilidad también que se puede utilizar ahí. sim, solamente para deixar claro, nós temos um equipo com expertos em integração. Então, qualquer tipo de integração, nós podemos, se é possível, se temos acesso aos dados, podemos executar. Por exemplo, o projeto de Minsur, tivemos que fazer 26 interfaces, porque ha sido a integração de 4 diferentes unidades produtivas, completamente distintas uma da outra, e as regras de flujo de armazenamento das informações eram completamente distintas, as regras de acessibilidade, de segurança da informação também. Então, tivemos que desenvolver 26 diferentes interfaces. Então, isso não é um problema. Se vai ser underground, se vai ser open pit, se vai ser meio ambiente, se vai ser obra, descaracterização, não é um problema. Nunca hemos tenido problema de não conseguir fazer uma integração de um instrumento, bem como uma outra tecnologia como Sensimetrics, Load Sensing, ou hasta mesmo um sistema próprio desenvolvido por el próprio cliente. ¿Ok? ¿Cuál ha sido la experiencia y aplicación en cuanto a datos monitoreados? Bueno, es más eso los instrumentos que hemos visto. Sí, en el caso de prismas es justo si hay un desplazamiento muy grande en alguno de ellos. Sí, y en el SAA es casi la misma cosa, que es justo el desplazamiento del techo. ¿Ya? Siguiendo acá la pregunta, y en el caso de los sondajes, ¿qué datos son los que extraen? Los sondajes acá en el sistema se registran con datos como de para, entonces con rangos, ¿sí? Estos datos como por ejemplo un sondeo del tipo SPT, donde se tiene litología, RQD, ¿sí? Incluso el survey con la dirección de la sonda. Es este tipo de datos donde se tiene uno de para, entonces un rango donde se tiene ahí una categoría o un valor específico como el RQD, ¿sí? Entonces son esos los tipos de datos que se integran. Y ahí, por ejemplo, se puede visualizar en el gráfico del inclinómetro, como estaba presentando a ustedes, pero también se va a poder visualizar estos datos en el monitoreo 2D y en el 3D ahí junto con la instrumentación. ¿Ya? E además, hacer a vinculação de la documentação a estes dados também. Assim é, não, Jeff? Sí.
Sí, la parte de Ah, Drive y de documentación allá, yo puedo hacer, por ejemplo, tomar un documento, vincular a instrumentación, bien como a datos de sondeos. y bueno, la última acá que se tiene es la aplicabilidad para evaluar estructuras presentes en los rajos. Ah, bueno, para se evaluar ahí cómo están los rajos, lo que vemos es que el personal utiliza mucho el GeoInspector, ya para ir al rajo utilizando la tablet para hacer el monitoreo. Entonces, estas inspecciones de campo que se utilizan, que se sacan fotos y se hace todo este mapeo ahí en campo de fracturas, eso utiliza mucho el GeoInspector. Hay un cliente de nosotros que hemos hecho una configuración específica para ellos, para mapeos de fracturas en campo, donde eles têm um formulário de mapeos, hacen el mapeo de las fracturas, e aí generam um reporte específico com os cálculos que eles necessitam fazer, já um informe com esses dados. E depois eles também hacen inspecciones como entregas de bancos, donde ellos miden cómo está ahí cada uno de los taludes, si está listo para si está listo para continuar o si hay una operación, una acción de corrección para hacer en cada uno de los taludes. ¿Ya? Entonces es más así que se está utilizando para estos mapeos de fracturas, inspecciones en campo, ¿sí? Bueno, tenemos solamente un minuto más, entonces voy a encerrar aquí. Les agradezco a todos que llegaron hasta el final, ¿ya? Y también Luis Carru dejó ahí su contacto acá en el chat. Entonces, por favor, si ustedes quieren una presentación, podemos hacer una presentación técnica, podemos hablar con distintos equipos que ustedes necesitan. Hacemos cuantas presentaciones sean necesarias para aclarar todas las consultas que ustedes tengan, justo para que podamos, que ustedes puedan tener ahí una solución bastante amplia, ¿ya? Y en nuestro punto de vista, la más cerca de la mina digital que se tiene hoy en el mundo, ¿sí? Luis Carru es responsable por todas las ventas desde el México hacia el Chile, ya en todos los países hispanohablantes de América. Entonces, si están ahí en Colombia, Ecuador, México, Argentina, Brasil, pueden, Chile, Perú, también pueden contactar, por favor, a Luis Carru. Ya, entonces agradezco a todos ahí por la atención. Dejo con Luis Carru, no sé si quiere hablar algo. Solo en realidad agradecer por el tiempo y la disposición a participar de este webinar, que esperamos podamos coordinar varios más, ¿ya? Y como les comentaba Jefferson, siéntanse libres de quizás contactarme para coordinar otras reuniones, otras presentaciones, hacer quizás más adelante incluso pruebas, pilotos, ¿ya? Así que cuenten con nuestro apoyo en todo lo que estimen necesario. Así que muchas gracias por todo. Gracias. En nombre de Intertech, gostaria de agradecer también. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hasta acá. Cualquier cosa que necesiten, puede hacer contacto directamente con Luis, que es gerente Latinoamérica de Intertech. Quedamos en contacto. Cualquier duda, puede escribir directamente para nosotros. Y hasta la próxima vez. Mucho gusto. Gracias.